Hola, ¿qué tal? Yo soy Garu y esto es Como Nuevo. Qué gusto que me estés escuchando el día de hoy, la verdad. Es un placer tenerte como espectador. Si eres una persona nueva que me está escuchando por primera vez, te menciono, te explico, este es un proyecto para que podamos expresar las dudas o las preguntas más comunes que se puede enfrentar una persona que quiere conocer más de Dios, ¿no? Y quiero recordar que esto de inicio es basado en mi experiencia, en lo que yo he vivido, en lo que yo he encontrado como camino, ¿ok? Si tú tienes algo que compartir, alguna experiencia o alguna pregunta o alguna duda, sígueme en redes sociales como Nuevo en Facebook, en Instagram, para poder pues preguntar, ¿no? O compartir aquellas cosas que te motivan a hablar, ¿va? Sin más que decir, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y es un tema que la verdad a mí me encanta, ¿sí? Es ciencia. Yes, science. ¿Va? ¿Por qué me encanta? Bueno, porque yo tengo una maestría, ¿sí? Yo tengo maestría en ciencias. No voy a decir cuál. Bueno, sí, soy psicólogo, neuropsicólogo. Entonces es muy interesante porque yo adoro la ciencia. Me encanta la ciencia. He dirigido tesis, he hecho un montón de cosas. Y una de las preguntas o dudas más comunes que encuentro es ¿qué pasa con la ciencia y la fe, no? Y es algo que en inicio, cuando yo comencé este camino, fue de las cosas así como que me encantaba. Porque originalmente yo oficialmente soy psicólogo. Tengo licenciatura en psicología. Y una de las cosas que a veces los grupos un poquito más ortodoxos, un poquito más de pues no sé, que sigan unos preceptos un poquito más, no sé cómo decirlo así, que un poquito más viejitos, vamos a ponerle así, ¿no? Los grupos un poquito más rígidos, esa es la palabra que está buscando, rígidos, aseguran y dicen que la psicología es del diablo y que es del enemigo y que no sé qué, y que cómo puede ser cristiano y ser psicólogo. Y ojo, no solamente soy psicólogo, soy neuropsicólogo, o sea, me encanta el cerebro y todo lo que tenga que ver con ello. Y entonces, esa es una pregunta muy común, o sea, ¿se puedes creer en la ciencia y creer en Dios al mismo tiempo? Y la verdad es que yo llevo 10 años y no he encontrado ningún motivo, 10 años siendo cristianos y no he encontrado ningún motivo, ninguna razón para pensar que no sea posible. Pero hay que tener en mente unas par de cosas. Mira, si tú eres una persona que quizás tengas una doctrina un poquito más firme, esto quizás no te va a terminar de convencer, pero si realmente tienes una mente un poquito abierta, te voy a explicar cómo es posible creer en la ciencia y creer en Dios al mismo tiempo, ¿ok? Lo primero es que yo recuerdo mucho una prédica de un pastor llamado Eli Pacheco que decía, hay que entender que la Biblia y la fe, la religión, la relación con Dios y la forma, pues tu vida espiritual está más centrada, debe estar más cimentada y centrada en la moralidad, ¿sí? En una guía que nos indique más o menos y que nos ayude a tratar de llevar una vida adecuada bajo los propósitos de Dios, ¿sí? ¿Ok? Eso es importante. Y la ciencia tiene que ver más con un entendimiento del mundo y la inteligencia y la capacidad y todo ese tipo de cosas, ¿va? Quiero empezar a hablar acerca de la ciencia como tal, porque a veces no la entendemos por completo, ¿ok? Yo, como una persona amante de la ciencia, una de las cosas que más me molestan de este mundo es ver publicaciones en redes sociales asegurando que la ciencia dijo, hizo o cualquier cosa, y toda la gente lo tome por hecho porque dijo, la ciencia ha confirmado que. Sí, la verdad es que la ciencia es muy compleja. Y algo que asegura la ciencia es que es muy difícil llegar a una definición, una decisión absoluta sobre cosas. Sí, es cierto, existen leyes, normas y preceptos que son absolutos y que no se pueden modificar o cambiar. Y sobre esos cimientos se van construyendo cosas nuevas y es muy interesante. Pero hay muchas limitantes en ese sentido. Y las limitantes principales son la tecnología. Y estoy hablando mucho de esto porque quiero que tengas en claro lo siguiente. Hace 200 años no se hacía ciencia de la misma manera que se está haciendo hoy en día. Y muchos de los descubrimientos que hace 200 años se creían pues un hecho, algo real, algo que así es, algo que debe de ser de esa manera. Muchas de esas cosas ahorita pues están refutando o encontrando, y es maravilloso porque es parte de la ciencia. Descubres algo y después encuentras una manera de corroborarlo y puedes refutar esto o no puedes refutar lo aquello. En general así funciona. Y a mí me encanta algo que me parece muy fundamental e importante, y es que la ciencia como método es perfecta. Sí, la ciencia es una herramienta y como método es perfecta, pero
a veces olvidamos que este método está siendo llevado a cabo por personas imperfectas. Y fíjate, ha habido muchos casos de gente que publica artículos científicos asegurándose de que son ciertos y después se descubre que fueron plagiados o cuestiones por el estilo, o los resultados fueron modificados a conveniencia, etcétera, etcétera. No por decir, que algo fue comprobado científicamente tiene una garantía total. Obviamente, entre más respetado sea el equipo, cuando revisas el proceso metodológico te das cuenta, y por eso muchos otros científicos replican experimentos para corroborarlos. Pues obviamente sí podemos hablar de ello, ¿sí? Y es muy interesante. Es por eso que tenemos que tener en claro que la ciencia es maravillosa, pero tiene límites, y los límites están más ligados también a los intereses particulares de cada persona y a los límites tecnológicos. Un ejemplo muy claro de estos límites tecnológicos es la gravedad. O sea, físicos se están volviendo locos por tratar de decir qué es la gravedad. Es una partícula, es una energía, es esto. Todo el concepto de la física cuántica se basa en ello, en qué es el gravitón y qué es. O sea, es una partícula teórica. No puedo medirlo, no sé si es energía, no sé si es esto, pero sé que es real. Y ahí te va. De la misma manera funciona la fe. La fe quizás va a llegar un momento dado en que podamos medirla, donde la tecnología llegue hasta ese punto y podamos comprobar su existencia. De momentos es increíblemente difícil hacerlo, pero la fe se manifiesta en el mundo de una manera tan clara y tan real en la vida de las personas a través de lo que ellos experimentan. De la misma manera en que cuando yo suelto un objeto y veo que cae al piso, ¿sí? Yo no puedo ver la gravedad jalándolo, pero veo la manifestación de la gravedad. Entonces, quizás yo no pueda ver o medir de manera cuantificable en términos crudos cómo es que Dios trabaja, pero yo sé que Dios trabaja porque hay consecuencias de eso. Y sí, eso se puede medir, Muchas veces vamos a ver como personas que con adicciones o con problemas de otro tipo, de personas que cuando encuentran a Dios, disminuyen esas conductas que son pues dañinas para su vida, Entonces, eso sí se puede cuantificar. Pregúntale a los psicólogos conductistas, y hablamos de frecuencias, y hablamos de ocurrencia, y hablamos de latencia y todo ese tipo de cosas. Y es importante tenerlo en mente. ¿Y qué pasa con la física? Pues los mismos físicos están cada vez descubriendo más. A mí me encanta. Hace algún tiempo revisé unos posts y unos videos y me topé con un científico que dijo algo así. Ahorita lo estoy parafraseando, pero era un premio Nobel de ciencias, y decía: la ciencia es la herramienta que Dios nos dio para entender el mundo que Él creó. Y me fascina eso. La neta, me fascina. Me encanta escuchar y sentir eso, porque hay muchas cosas que no podemos entender o descubrir todavía, pero hay evidencia en todas partes de que existe Dios. Y no solamente en la forma en que se manifiesta espiritualmente en las personas, sino en cómo está toda la creación. O sea, me cuesta mucho, y esto es increíble, porque esto lo leí hace mucho tiempo en un libro de secundaria. Me cuesta mucho asumir, ¿sí?, que básicamente todo lo que está hecho, o sea, la maquinaria perfecta que es nuestro cuerpo, o las células, los átomos, las estrellas, todo ese tipo de cosas, fue simplemente una cuestión de azar. Me es muy difícil creerlo. Es demasiado complicado. Algunos pueden decir, no, es que es un proceso largo de cientos de años, etcétera, etcétera. Sí, pero aún así, siendo un proceso largo de cientos de años, siempre tuvieron que ocurrir ciertas circunstancias específicas para que el resultado fuera ¿sí? En cualquier momento, incluso pensando en esta idea de que pues fue un sistema de depuración que fue pasando por el tiempo para llegar acá, en cualquier momento algo pudo haber pasado que se nos vino abajo todo y no existir, y esa es la verdad, Sin embargo, constantemente a lo largo de todo ese tiempo las cosas fueron ocurriendo de una manera precisa para que nosotros estuviéramos aquí, Otra de las preguntas muy comunes acerca de la ciencia y de la fe son preguntas como: oye, tengo que dejar de creer en la evolución, o oye, tengo que pensar que la Tierra es plana, o oye, bueno, cosas así, ¿no? Mira, yo te voy a ser muy franco, y quizás esto me va a traer un montón de problemas, pero lo voy a decir así. No me interesa, no me interesa la teoría de la evolución. Yo tengo mi interpretación y pues no quiero poner ahorita en el juego en la mesa, pero porque no quiero entrar en ese debate de si venimos de los simios o si venimos de Adán y Eva y ese tipo de cosas. Yo tengo mi teoría y no estoy así como para decirlo, solamente a veces la comparto con personas de mucha confianza. Pero lo que sí estoy seguro es que no importa
importa eso, no importa el origen de las cosas, o sea, no importa el pasado en ese sentido, lo que importa es lo que Dios pueda hacer hoy en tu vida. La verdad, es un debate de no acabar, eso es un debate que realmente no tiene sentido. Sí, entonces, ¿por qué leemos Génesis? Porque Génesis tiene mucho que enseñarnos. Si nos quitamos un poquito de la mente la idea de que está tratando de describir la creación, no, hay muchas cosas increíbles en Génesis que podemos estudiar y entender, que son aplicables a nuestra vida del día al día. Pero si lo único que vas a ir a hacer es a pelearte con otra gente, a discutir sobre eso, la verdad no tiene caso. Preocúpate más en lo que Dios tiene que hacer hoy en día. Y lo mismo aplica para la idea esta de la tierra es plana o es esférica, porque muchos piensan y que hay evidencia en la Biblia, y etcétera, etcétera. Mira, la verdad es que creo que esas son discusiones que en general no te van a llevar a ningún lado. Sí, lo más importante, y lo decía en el programa de la Biblia, es toma el espíritu de lo que te está diciendo en ese momento en tu corazón. Permítete que lo importante del mensaje de la Biblia, que es una transformación a nivel personal, sea lo que ocurra en tu vida, y no necesariamente lo utilices para tratar de demostrar que eres más y mejor que las otras personas, ¿sí? Y eso es muchas veces lo que pasa con la gente que también asegura ser muy científica, ¿no? Porque dicen, no, ustedes creen en la Biblia y fue escrito por unos hombres, es un libro ficticio, y etcétera, etcétera. Mira, te voy a decir lo mismo. Tú crees lo que está publicado en un journal de esa publicación científica y no estuviste presente durante el experimento. Ok, tú no estuviste ahí, pero yo lo puedo replicar. Replícalo, pero tú lo crees así con una certeza y dices, y es el mismo, o sea, tu fe está canalizada a la ciencia y es totalmente respetable. Tú crees en todo lo que los científicos puedan decir sobre un tema y es totalmente respetable, pero en principio es la misma situación, porque yo estoy confiado de lo que la Biblia me está diciendo. Tú confías en lo que un artículo de investigación, divulgación científica está exponiendo, y vivamos la fiesta en paz. Yo adoro las dos cosas, siendo sincero. Me encanta leer artículos y lo demás. ¿Por qué? Porque regreso, cuando leo artículos veo cada vez más la maquinaria impresionante que hizo Dios con todos nosotros. ¿Sí? La ciencia me permite ir descubriendo y decir, wow, o sea, todo esto fue creado y es más que evidente, porque es tan complejo, es tan increíblemente complejo la realidad, la humanidad, todos nosotros, que no puedo pensar que fue solo azar. Entonces, no necesitas abandonar la ciencia para creer en Dios, ¿ok? De hecho, no, te incito. Abraza la ciencia, cree en la ciencia, disfruta la ciencia, pero no te olvides que la ciencia es una herramienta para entender, más bien dicho, el mundo que Dios creó, ¿ok? Dale honra y gloria a Dios en cada una de las cosas que vayas a ir avanzando y disfrútalo. Si tienes una mente curiosa, ten una mente curiosa, pregunta, investiga. Dios te puso eso en tu corazón y lo puedes usar de una manera extraordinaria para bendición de muchas personas, la verdad. Es increíble esto, la verdad, y disfrútalo. No tienes por qué estar peleando una cosa con la otra, no tienes por qué estar en esos debates. Y te voy a dar un pequeño consejo: si en la iglesia en donde estás, en la congregación donde estás, sí existe ese debate, no te metas ahí en esos debates. Y si verdad te incomoda, pues quizás podrías buscar otra opción, ¿no? Conocer otras cuestiones. A lo mejor no es tu lugar. Si tú amas la ciencia y sientes que te están bloqueando eso, quizás no sea tu lugar, ¿va? Eso es solamente un consejo por encima. Por mi parte es todo el día de hoy. Un placer que me hayas escuchado, de verdad. Es un gusto que estés aquí. Te invito una vez más a que estés en mis redes sociales, que participes, que preguntes, que tengas tus dudas, que comentes cosas. Te lo pido que lo hagas con mucho respeto, nada más. Recordemos que esto es una cuestión de lo que Dios expresa o habla en mi vida, y que podamos compartir con otras personas, ¿va? Espero que tengas una semana muy, muy, muy bendecida. Un placer haberte tenido. Adiós.